Trabajo del Grupo 7, conformado por Estefanía González Zambrano, Michelle Dayana Alderete, Mariana Naranjo Zapata y María Camila Sáenz. Empezaremos con el contexto sobre la guerra de Rusia y Georgia. En la década de 1920, a Osetia del Sur se le acusó de ponerse del lado del Kremlin, después de que el Ejército Rojo invadiera Georgia. Como resultado, terminó convirtiéndose en una región autónoma dentro de la Georgia soviética, con Osetia del Norte al otro lado de las montañas del Cáucaso como parte de Rusia. A principios de la década de 1990, cuando se produjo la desintegración de la Unión Soviética, hizo que Georgia se independizara de Moscú. La posterior llegada al poder del nacionalista georgiano contribuyó a avivar el sentimiento separatista en Osetia del Sur. Después de varios brotes de violencia, reclamó la independencia de Georgia en 1992. Poderosas figuras dentro del ejército ruso, molestos por la desintegración de la Unión Soviética, animaron a los habitantes de Osetia del Sur a rebelarse para debilitar a Georgia y vengarse de su partida. Después de 3 años de violencia esporádica, Rusia, Osetia del Sur y Georgia firmaron en 1992 un acuerdo de alto del fuego con una fuerza tripartita para el mantenimiento de la paz. El origen de la guerra. Georgia se molestó por el fortalecimiento de los lazos entre Rusia y Osetia del Sur en abril del 2008. Mientras tanto, a Moscú le molestaba la ambición de unirse a la OTAN y a la Unión Europea. Después de que ambos se acusaron mutuamente del refuerzo militar en la zona, los enfrentamientos entre las tropas georgianas y las fuerzas separatistas estallaron a principios de agosto de 2008. Pero fue el lanzamiento de un bombardeo aéreo y terrestre concertado por parte de Georgia, en la principal ciudad de Osetia del Sur, lo que desencadenó el conflicto en la tarde del 7 y 8 de agosto. El número de víctimas. Se cree que más de 2.000 personas murieron en la guerra. Los separatistas fueron ayudados por antiguas unidades militares soviéticas, que ya habían estado bajo el mando ruso. Aproximadamente 100.000 osetios huyeron de la propia Georgia y Osetia del Sur, mientras que 23.000 georgianos abandonaron Osetia del Sur. Después de esta fatídica guerra, se negoció el alto al fuego el 12 de agosto de 2008. Rusia reconoció la independencia de Osetia del Sur y de otra región, Abjasia, pero fue uno de los pocos países del mundo que lo hizo. Se suspendieron las relaciones diplomáticas entre Tiflis y Moscú, cuyas tropas fueron posteriormente retiradas de Georgia, pero permanecieron en las regiones separatistas. El final de la guerra llegó en 1992, después de que Edward Shevardnadze, que había sido ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética y líder de la Georgia soviética entre 1972 y 1985, reemplazara a Gamsajurdia mediante un golpe de Estado. Se podría decir que la parte que más perdió como resultado del conflicto fue Osetia del Sur, ya que económicamente ahora es una zona muy deprimida, ya que depende totalmente de la financiación de Rusia, pero debido a la corrupción, el dinero de Rusia no llega a la población. Aunque la economía de Georgia podría presumir de mayor salud que la de Osetia del Sur, tras la guerra su política se ha deteriorado bastante y ha dado un vuelco al pasado. Todavía hay consecuencias negativas significativas de la guerra para la política interna, debido al descontento sobre cómo se manejó la guerra. Los líderes georgianos se volvieron mucho más intolerantes hacia cualquier distinción con el pretexto de que tenían que proteger la seguridad del país. Se debilitó y prácticamente destruyó cualquier diálogo político y la oposición quedó marginada. Fue un fenómeno desagradable en el que cualquiera que criticara al gobierno de Saakashvili era acusado de ser un espía ruso. A lo último que pasó en Georgia es que ésta se alejó mucho de Rusia y se orientó más hacia la Unión Europea, con la que firmó un acuerdo de asociación el 2014.
Este país aún no ha solicitado formalmente su adhesión como miembro en pleno derecho de la Unión Europea. Rusia decretó la suspensión total de comunicaciones con Georgia por mar, tierra y servicios postales para la medianoche entre el 8 y 9 de agosto, reanudadas en marzo del 2009 después de haber sido suspendidas en octubre del 2006. En cuanto a las perspectivas en un futuro y la futura integración de Osetia del Sur dentro de Georgia, el presidente del gobierno ruso Vladimir Putin afirmó que es difícil imaginar cómo después de lo ocurrido y de lo que está ocurriendo va a poder convencer a Osetia del Sur de que entre a formar parte del Estado georgiano. Y independientemente del resultado final del conflicto, el único éxito indiscutible del presidente georgiano fue haber conseguido que el mundo entero viera cómo Rusia pudo haber sido un agresor, y analistas afirman que si bien el ataque iniciado por el presidente georgiano pudo ser suicida, al dar más que previsible la respuesta rusa, se está configurando como una victoria diplomática previamente calculada. Descontada en la obvia respuesta rusa, consiguió también la comunidad internacional y que impidiera la guerra total. Posibilidades de que el conflicto vuelva a estallar. Chlendivisli asegura que aunque hay secuestros regulares y un presunto asesinato de georgianos alrededor de la frontera con Osetia del Sur, el riesgo de que el conflicto se reinicie entre Moscú y Tbilisi es bajo. Sin embargo, la mayoría de los georgianos siguen siendo criticados con el gobierno ruso, aunque las relaciones en la calle entre sus ciudadanos siguen siendo fuertes. En la actualidad, los rusos lideran la lista de turistas desde Georgia.